Buenas, buenas. Hoy me pareció interesante analizar el primer debate presidencial de Argentina, para intentar identificar falacias lógicas que se cometen en estos intercambios. Primero hay que decir que pienso que a este circo no se lo puede llamar debate. Todos tienen segundos en general, o a lo sumo 2 minutos en casos puntuales, para poder presentar todas sus ideas sobre un tema y dar además una justificación para las mismas. Y no son temas como qué gusto de helado les gusta más, sino que tienen que hablar sobre economía o derechos humanos. O sea que ya el escenario está planteado para que no se pueda sacar nada realmente productivo de este tipo de exposiciones. Dado este formato, en donde el que escucha tiene que saber de antemano todo lo que propone y cómo lo justifica cada uno de los candidatos, las falacias de hombre de paja van a estar a la orden del día, por lo que a menos que la falacia sea muy notoria y sobre algo puntual del debate, me parece que no tiene sentido llamar la atención sobre estas. Y otro punto importante es que hay casos en donde entrará en juego la interpretación de cada uno, por lo que voy a marcar por un lado las que potencialmente serían falacias y por otro las que creo que efectivamente lo son. Dicho todo esto, empecemos con la primera que se da en este discurso de Bregman cuando habla de Milei. Sí, porque Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. Bien, en este caso diría que lo que hace es potencialmente una falacia de tu quoque. Que Milei sea casta no invalida sus argumentos en contra de esta. Si un ladrón dice que está mal robar porque hace daño a otra persona y nadie debería hacerlo, no podemos decir que el argumento esté mal porque quien lo menciona no sigue esa filosofía. Y por eso digo que esto es potencialmente una falacia porque, al menos yo, no estoy seguro de la intención de Bregman al hacer este argumento. Si lo que quería remarcar era que Milei es un hipócrita, entonces el argumento no es falaz. Ahora, si quiere decir que como Milei es un hipócrita, entonces sus argumentos e ideas están mal, entonces ahí sí tendríamos esta falacia de tu quoque. A continuación, tenemos un argumento de Milei sobre las jubilaciones. Ministro Massa, la verdad que usted causa mucha gracia. Viene a hablar de que yo quiero llevar a las jubilaciones a un sistema privado. Cuando usted lo agarró, hoy teníamos una jubilación muchísimo más alta que la que tenemos hoy. Por favor, la de hoy no llega ni a $125. ¿De qué estamos hablando? Es muy corto lo que dice y para mí tiene muy poco sentido lo que menciona, pero creo que sí se puede identificar una falacia de la causa simple. Milei parece querer inferir que la razón por la que las jubilaciones están pésimas es porque no son privadas. Claramente el problema es mucho más complejo y está inmerso en el contexto económico de todo el país, por lo que hacer este comentario es cometer esta falacia. De todas formas, el formato del debate claramente favorece que los argumentos sean muy pobres y que nadie pueda presentar justificaciones para nada de lo que dice, lo que termina por forzar a los candidatos a hacer comentarios mordaces más que bien justificados. Luego tenemos un comentario de Massa sobre el plan económico de Milei y la respuesta de este. Milei plantea un modelo de dolarización que solo 3 países tienen en el mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y creo que la Argentina tiene que elegir un camino distinto que te voy a contar en un rato. Por otra parte, habla del tema de dolarizar. Mire, le explico. La verdad que usted está utilizando una falacia. Si usted entonces vivía en el año 1813, hubiera elegido por la esclavitud. Y se habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué no me cuenta del desastre fiscal que está haciendo con el Plan Platita? Bueno, complicado porque Milei no menciona cuál es la falacia que comete Massa, pero en el argumento que presenta él mismo comete la falacia de non sequitur. Decir que por el argumento que presenta Massa, si hubiera vivido en 1813, él hubiera elegido por la esclavitud, la verdad que no tiene nada que ver. Si tuviera más tiempo para desarrollar el punto, quizá podría salvar la falacia, pero así como lo presentó, tengo que decir que la comete. Pero volvamos al comentario de Massa que lo vuelve a exponer a continuación. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. La verdad es que la Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo.
No dijo mucho más, pero la primera vez que lo escuché se me ocurrieron dos posibles falacias. La primera es la de falsa analogía. Que el plan económico de Milei tenga puntos en común con el plan económico de dichos países no los hace equivalentes. De nuevo, hay muchos factores en juego, por lo que también ahora creo que hay una falacia de la causa simple escondida en el argumento. La otra falacia que también podría llegar a entrar en juego aquí es la de apelar a las emociones. Como no son países que normalmente la gente asocie con prosperidad económica, especialmente cuando pensamos de Zimbabue, puede que se intente generar una reacción emocional contra la política económica de Milei en lugar de atacarla con argumentos por lo que propone esta. A continuación, y en la misma línea que el anterior, tenemos el siguiente argumento de Bullrich. De todos los países del mundo, hay muy pocos países que no tienen banco central. Si yo le digo cómo se llaman, ustedes ni siquiera saben dónde quedan. Kiribati, Tuvalu y Micronesia. Todos paraísos fiscales. ¿Eso significa que vamos a tener en la Argentina un paraíso fiscal? La respuesta es que no, porque lo que está haciendo es presentarnos una falacia de la causa simple. Que un país sea un paraíso fiscal depende de muchos factores, no solamente de si tiene o no un banco central. Igual que en el caso anterior, también podríamos tener aquí una falacia de apelar a las emociones, pero eso dejo que lo juzguen ustedes. Ahora veamos la respuesta de Milei a Massa. Ministro Massa, le acabo de explicar lo que es la falacia ad populum y la vuelve a repetir. No importa cuántos países lo hacen o no. ¿Sabe qué? La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Probablemente a todos los políticos, a todos, les gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 20 años nos robaron con emisión monetaria 280.000 millones de dólares. Este gobierno de delincuentes lleva 90.000 millones de dólares. Nos están robando 25.000 millones de dólares por año. Por eso defienden tanto el Banco Central, porque es un mecanismo por el cual le roban a los argentinos honestos. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Por lo Para empezar, dice que él explicó lo que era la falacia ad populum, lo cual es falso, ya que nunca explicó eso. Y, en principio, no me parece que Massa haya cometido esa falacia, ya que no creo que su argumento fuera que el modelo que propone Milei no es popular, sino que las falacias que comete son las que mencioné antes. Si el argumento de Massa fuera como lo plantea Milei, entonces sí sería una falacia ad populum. Luego Milei comete una falacia de hombre de paja y de apelar a las emociones al decir que la única razón por la que existe el Banco Central y por la que los demás políticos lo tienen en sus planes económicos es para robarle a los argentinos honestos. De nuevo, el formato del debate no favorece formar argumentos sólidos, pero los argumentos de Milei no dejan de ser falaces. Lo que sigue no es una falacia, pero es solo que me causa un poco de gracia. Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Bueno, este es Massa, el que fue parte del gobierno actual desde el principio, siendo primero presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y luego ministro de Economía. Realmente sorprende lo caradura que tiene que ser una persona para lavarse las manos de esta forma. Ni Poncio Pilato se animó tanto. ¿Podremos llamarlo la falacia de lavarse las manos? Pero ahora sí, vamos a una falacia de Massa. Este modelo es un modelo que han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el Fondo Monetario Internacional del programa nos va a permitir dejar de ser... Ah, sí, lo corto cuando el tiempo llega a cero, algo que deberían haber hecho los moderadores del debate. Pero yendo a lo que dice, tenemos un claro ejemplo de la falacia ad populum. Es irrelevante cuántos países tienen tu modelo, lo que importa es si sus bases están correctamente justificadas y se demuestra que este funciona. A continuación, veamos de nuevo a Massa haciéndole una pregunta a Bullrich. Lo segundo es preguntarle si la decisión del desdoblamiento que están planteando o del bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o del modelo de Cuba, que son los dos países que hoy tienen ese sistema. Lo que tenemos aquí es una falacia de blanco y negro o de falsa dicotomía. Plantea que las únicas dos opciones para la propuesta de su rival son las de dos países en particular, cuando hay muchas más variables en juego, por lo que el modelo global que ésta propone perfectamente puede ser diferente al de esos dos países. Hay un poco también de apelar a las emociones, de relacionar a esos dos países con gobiernos autoritarios y donde la calidad de vida es muy mala, para que ese sentimiento se asocie al modelo de su rival. Lo curioso es que Massa pertenece a un partido con una alta afinidad política con los gobernantes de Venezuela y Cuba, así que quizás lo dijo como un elogio al modelo de su rival.
No lo sabemos. Luego tenemos a Bregman de nuevo. En el 89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el fondo. En el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil, no fue por enfrentar mucho al FMI, fue por seguir todas y cada una de sus recetas. Creo que nunca escucharon esta falacia antes, pero se llama falacia de causa simple. No la vimos nunca en este debate, pero parece que todos los males del mundo vienen por el FMI y nunca hay otros factores en juego. Así que sigamos con Massa. Por último, quiero dejarte un mensaje a vos que sos mamá. Los que promueven la venta libre de armas mandan a tu hijo a la escuela con una mochila con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook. Aquí hace alusión a Milei, que propone la libre portación de armas, y tenemos una variedad de falacias para elegir. Por un lado tenemos la del hombre de paja, ya que nunca lo escuché a Milei decir que los chicos tenían que ir con un arma en la mochila ni mucho menos. Segundo, tenemos la falacia de pendiente resbaladiza, ya que la libre portación de armas no necesariamente va a llevar a que todos los chicos lleven un arma en su mochila. Y por último, tenemos una clara falacia de apelar a las emociones, directamente enfocando su comentario en los padres. Dicho sea de paso aquí, que Milei dice que los países que tienen libre portación de armas tienen menos delitos, lo cual es categóricamente falso. El origen de los delitos es multicausal, pero podemos decir que hay una correlación positiva entre ambos factores, lo que nos da además la oportunidad de recordar la falacia de la falacia, ya que Massa estaba haciendo un argumento en contra de la posición de Milei y cometió varias falacias en el intento, pero esto no significa que el argumento de Milei fuera correcto. Justamente lo contrario es lo real. Entonces, que el argumento que alguien presenta no sea válido no quiere decir que su conclusión sea errónea. Solo podemos decir que el argumento presentado no permitía llegar a dicha conclusión. Ahora volvamos a Bregman hablando sobre la educación y los maestros. Gracias. Si la educación sigue en pie, es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia, donde la mayoría son mujeres y son ellas las que se hacen cargo todos los días de los problemas que los pibes y las pibas llevan al aula. Y encima me imagino ahora escuchando en su casa y teniéndose que aguantar que los candidatos las hagan responsable de la crisis educativa que vive nuestro país. Para más contexto, recomiendo ver todo el debate, pero aquí Bregman comete una clara falacia del hombre de paja. Anteriormente fue Bullrich la que habló más de este tema, y ella se refirió a los sindicatos y a un sindicalista en particular cuando habló de los problemas de la educación pública. No fue en contra de los maestros. Eso es tergiversar el argumento del otro para hacerlo más fácil de atacar y quizás también generar una respuesta emocional en quien escucha. Ahora volvamos otra vez a Milei. Doctora Bregman, le hago una pregunta. Mire, el comunismo donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y además mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Bueno, esto es una falacia que comúnmente se llama pregunta cargada, en donde da por cierto y acordado por todos los interlocutores que todo lo que dijo inicialmente es verdadero, para luego hacer una pregunta sobre eso. Puede que lo que haya dicho sea todo verdad, pero primero debería verificar que ese interlocutor está de acuerdo con dicha afirmación o no. Además, en este caso, como Bregman no define su postura política como comunista, la pregunta no tiene ningún sentido. Pero veamos de nuevo a Milei haciendo una pregunta a Bullrich. Señora Bullrich, ya 2 veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza Plan Integral. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las LELIQs, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Aquí también es bueno ver todo el debate, y no es una falacia en sí, pero lo que dice Milei es falso. Le hicieron preguntas generales de la inflación y en un momento en una réplica de Milei, este le pregunta por este tema, pero ella no tuvo posibilidad de responder. Por lo tanto, es falso que le preguntaban 2 veces lo mismo, esta era la primera vez que lo hacían. Podríamos decir que lo que está haciendo Milei es una falacia de envenenar el pozo, que es un caso de la falacia ad hominem, en donde quiere descalificar a la otra persona antes siquiera de que ésta responda. Y no lo voy a pasar para no perder tiempo, pero si se preguntan qué respondió Bullrich sobre las LELIQ, no se preocupen que no se pierden nada, porque nunca responde esa pregunta en particular. Ahora pasemos a ver una pregunta de Bullrich a Milei y la respuesta de este. Milei, dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre y te alaste a Barrio Nuevo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Con Barrio Nuevo vas a cambiar la Argentina? ¿Sabés qué, Bullrich?
Barrio Nuevo es casta. Y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabes qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Bueno, nosotros, ¿sabes qué? Vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar hacia un modelo de seguro de desempleo. Queremos avanzar sobre una economía liberal. Y todo lo que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Obviamente, tu partido que se hace alarde de bloquear todo el tiempo, está claro que son parte del fracaso. Primero, Milei responde con una falacia tucuoque. Que Bullrich sea o no casta es irrelevante para la pregunta, pero por lo menos Milei admite ser un hipócrita en todo lo que se refiere a la casta. Podríamos decir que también comete la falacia de ningún escocés verdadero, o en su caso, ninguna casta verdadera, o una falacia de alegato especial. Sí, son casta, pero si están conmigo y me financian, entonces no son casta verdadera, o son un caso especial de la casta al que no le vale la crítica. Y por último, termina con una ad hominem contra Bullrich y su partido, diciéndoles que son parte del fracaso. Sigamos ahora con una seguidilla de falacias entre Bregman y Milei. Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina, las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo? ¿A alguien le queda alguna duda de lo que es una falacia de falsa dicotomía? Parece que las únicas opciones de Milei son ser ignorante o machista. Veamos qué responde. Mire, Bregman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que es ir a una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias. Notemos primero el ad hominem al decir que Bregman no sabe lo que es entrar a una empresa como descalificador de su argumento. Y notemos luego una nueva falacia de la causa simple. Claro, el único factor que entra en juego a la hora de contratar a una persona es cuán barato te sale pagarlo. Parece que para Milei eso es lo único a considerar a la hora de contratar a alguien. Comentario aparte es de dónde saca esos datos Milei. Sí leí la crítica a los estudios mencionados por Bregman, que es verdad que no desagregan la información, por lo que no se puede concluir que la afirmación que ella presenta sea cierta, pero realmente desconozco de dónde saca Milei su información para concluir que si uno entra a una empresa va a encontrar 50% hombres y 50% mujeres, sacando datos de la galera supongo. Por último, no tenemos una falacia, pero solo es gracioso escucharlo de nuevo a Massa. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Dice que se hace cargo, pero parece que no, ni ahí. ¿Dirá que tener más de 100% de inflación anual, que es lo que se tiene ahora con él como ministro de Economía, es del gobierno de otra persona? Como comentarios finales, para los que vieron el debate, sabrán que había otro candidato, Schiaretti, actual gobernador de la provincia de Córdoba, al que no identifiqué que cometiera ninguna falacia. Hubo casi un ad populum cuando dijo que acompañaría a cualquiera que tenga la mayoría de los votos, pero se podía entender que lo acompañaría si la propuesta le parecía coherente, por lo que en realidad no lo acompañaba por la cantidad de votos que tuviera el partido que lo propusiera. Pero sí tengo que decir que el siguiente clip representa muy bien lo que él presentó. This is Cohort, Brian. Same year, same time. But in this universe, Christianity never existed, which means the dark ages of scientific repression never occurred, and thus humanity is 1,000 years more advanced. Pero bueno, eso es todo por hoy. ¿Encontraron alguna otra falacia que yo no vi? ¿Hay alguna interpretación más benévola que la mía a alguno de los argumentos que vieron? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.